Apreciables alumnos, de la línea de psicología política, el día de hoy nos toca tratar el tema psicología de los candidatos. El presente material es una recopilación y un extracto de artículos que el psicólogo político uruguayo Daniel Esquivel ha venido compartiendo con sus lectores desde 2004 y hasta 2019 en el tema de psicología de los candidatos. Todo ello viene en el libro de Psicología de los Candidatos que he preparado para que utilicen en su actual curso. Sin embargo, lo que aquí se plantea es una síntesis compacta de la información que encontrará en su libro. El libro, Psicología de los Candidatos, consta de 8 capítulos. 1. ¿Qué es un candidato? 2. ¿Cómo se construye un candidato? 3. ¿Qué le debe de interesar a un candidato? 4. ¿Qué se espera de un candidato? 5. Actitudes que se esperan de un candidato. 6. La comunicación de un candidato. 7. ¿Cómo debe ser un candidato? Y 8. Debates televisivos entre candidatos. Capítulo 1. ¿Qué es un candidato? Un candidato es el principal activo de una campaña. Lógico, no quiere decir que sea el dueño de la campaña, pero sí es el individuo más importante, sobre todo cuando los electores saben que están eligiendo a una persona para que esté al frente de la solución de sus problemas. Por ello, es quien tiene que lograr las adhesiones y conquistar el apoyo de los votantes. Por ello, el ciudadano elige a un candidato que tenga determinado tipo de personalidad, preferentemente similar al suyo. De ahí la importancia de saber cómo visualiza el votante la personalidad del candidato por el cual pueda votar, sustentado en la afinidad de personalidades. Es importante que el candidato se sienta bien en su rol, que lo desarrolle con eficacia y que ésta vaya en constante aumento, con el fin de que se pueda lograr el mayor impacto positivo posible en la mente del votante. Un candidato debe ser como un atleta que se prepara para una competencia de alto rendimiento. Su vida, sus horarios y sus hábitos deben de alinearse en la misma dirección, además de estar dispuestos para dar el máximo esfuerzo. Esto es, desde que lanza una precandidatura y la presenta a la opinión partidista hasta conseguir la candidatura y lanzarla a la opinión pública y ocupar el primer espacio que para ello reserve la mente del votante. Todo ello es una tarea de primordial importancia. Candidatos ganadores. El candidato ganador siempre realizará una campaña metódica. Las mentes metódicas son siempre vitales en cualquier campaña, ya que para lograr cualquier objetivo se necesita un método. Solo hay que saber cuándo y dónde aplicarlo. La escrupulosidad es lo que caracteriza a las mentes metódicas. Asociado a este rasgo de la personalidad se encuentran las personas detallistas, organizadas, responsables y minuciosas. El método, aunado a la persona metódica, dará la diferencia para ganar una campaña política. Los candidatos metódicos tienden a preocuparse mucho por el trabajo y las tareas que tienen que realizar. A ellos les gusta mucho planificar lo que se hará y tratarán de ceñirse a sus planes y ejecutar sus tareas con precisión. Por ello, son personas fiables a las que se les puede encomendar con certeza lo que se espera que se cumpla de una mejor manera, sin necesidad de que exista una supervisión constante. Son personas a las que no les gusta dejar las cosas a medias, además de que son exigentes consigo mismas al ordenar, acomodar, clasificar y hacer que se cumplan las cosas planteadas. Un candidato metódico sabrá siempre a dónde va y sabrá siempre cuál camino tomar para llegar a su meta, y cuando no lo sabe, lo estudia y lo investiga hasta lograrlo saber y de ahí diseñar estrategias, ponerlas en práctica y evaluarlas. Aplicar un método aumenta las ventajas comparativas en una campaña política. El candidato tendrá que aplicar un método en toda la campaña, sobre todo en la puesta en marcha de las estrategias, así como también en la evaluación permanente de la campaña. Las campañas políticas
por su naturaleza propia, tienden al caos, pero es el método, el recurso eficaz que se utiliza para alinearlas. Los candidatos establecen su agenda tomando en cuenta las mayores posibilidades que tienen de ganar y por lo general eligen un tema central que los lleve a posicionarse sobre los demás candidatos. Por ejemplo, un tema central puede ser la corrupción. Si un candidato hace que la gran mayoría de los electores hablen de la corrupción como uno de los problemas más importantes del país y lo hacen primero que todos los candidatos sin soltar esa bandera, propiciando que otros candidatos también hablen del mismo tema, entonces impondrá y encabezará la agenda, teniendo más oportunidades de ganar la elección, más aún cuando el tema importante en la agenda es el problema real más importante que tienen los candidatos y ven que forma parte del discurso del candidato. La posibilidad de ganar, entonces, aumenta. Definir un tema central de la campaña es vital, pero siempre uno que despierte motivos en los ciudadanos para votar por él. Tendrán que ser motivos reales, concretos, ligados a la vida cotidiana de la gente más que a la política. Un tema, solo uno, pero que sea relevante y, si se puede, que sea el más importante para los votantes. Además, es muy significativo apoderarse simbólicamente de un tema importante, pero que se encuentra descuidado por los demás candidatos. Esto es siempre un tema estratégicamente importante. Cuando se es un candidato que representa al partido que gobierna, se tiene ventajas y desventajas. En el caso de los índices de aprobación del gobierno, en el caso de que los índices de aprobación del gobierno sean altos y su administración exitosa, es importante posicionarse en los temas en los cuales el gobierno ha estado haciendo las cosas bien. Además de defender vigorosamente los logros todos los días sin excepción, debe de realizarse esta práctica, como se dijo, todos los días sin excepción. Cuando un candidato va punteando en las encuestas, tiene que incluir muy seriamente en su estrategia el control para no cometer errores, ya que quien termina ganando una elección es quien menos se equivoca y quien menos errores de baja intensidad acumula. Por ello, es importante adoptar una actitud que perciban los electores como serena, de manera que mantenga la calma, que muestre satisfecho y que se muestre normal y con buen humor. El mensaje del candidato, para ser asimilado por los votantes potenciales, debe de insistir, repetir, ampliar y justificar el por qué es una propuesta importante que tiende a resolver problemas y a dar soluciones. Para ello, hay que definir los públicos objetivos y articular la comunicación como mejor lo perciban o lo entiendan los votantes. Importante es para el candidato realizar un mapa electoral de la zona geográfica en la que realizará su campaña. De ello, necesario será que ubique las zonas en las que su partido tiene mayores preferencias y en las que tiene menor intención del voto. Las estrategias serán diferentes en cada estrato, pues mientras la zona en las que tiene más posibilidades de ganar tendrán que ser atendidas primero y con un mensaje más tradicional al partido, las zonas donde escasean los votos tendrán que tener un tipo de discurso que se tenga que explorar e investigar para poder afinarlo a la población receptora. Para ambos casos, se requiere ser eficiente, profundo, llegar a la sensibilidad de la gente y conmover a los conmocionables, con un fuerte diseño estratégico acertado, minucioso, disciplinado, preciso y adecuado a su contenido sociopolítico. Importante es que el candidato haga las cosas bien hechas y que reconozca sus puntos fuertes, sobre todo si ha decidido que jugará realizando una campaña positiva o limpia. En una campaña limpia, lo que resalta es la personalidad sana del candidato asociado a las propuestas de campaña. En una campaña limpia, resalta la ausencia de ataques al adversario, cero respuestas agresivas a quien lo ataque. Sin embargo,
por cada ataque que reciba, expondrá una propuesta, y entre más ataques, más propuestas, y entre más propuestas, más se diferenciará o contrastará de su oponente sucio o negativo. Esto es lo que puede traer de beneficios una campaña limpia, bien hecha, en base a propuestas, ideas. Y con ello, resaltar las aristas positivas del candidato que la emita. Por ello requiere mucha disciplina, confianza y autocontrol. Candidatos perdedores. Todo mundo tiende al caos y al desorden. De ello habla la ley de entropía. Las campañas políticas también tienden al caos, a la confusión y al desorden. Y cuando ello no se evita o se deja fuera de control, el resultado es una campaña política perdedora y un candidato político perdedor. Pero aparte de las tendencias naturales de las campañas al desorden, también se observa que la naturaleza de las campañas y los candidatos es perdedor. Esto es, si contienden 10 candidatos por un puesto político, 9 pierden, solo uno gana y a veces gana sacándose la rifa del tigre. El karma de los perdedores. En la política, como en la vida, también hay que saber perder. Sin embargo, el 95% de los políticos no lo sabe hacer. Una prueba irrefutable es que al día siguiente de la derrota salen a culpar a otros de lo que fue su fracaso. El menú de culpables puede ser muy amplio. Los otros candidatos, la prensa, el poder del dinero, la maldita publicidad y principalmente los esquivos votantes que no terminaron de darse cuenta que él era lo mejor para ellos. Con esta mentalidad nunca se va a salir de perdedor. Solo se va a triunfar el día que se descubra que, al igual que todos los candidatos perdedores, se es sordo, ciego y mudo. En realidad, la gran mayoría de los políticos escuchan a otros políticos, no a la gente de la calle. Y escucha a su círculo más estrecho, el cual muchas de las veces le construye con palabras una realidad virtual ajena a la otra realidad, la realidad de la calle. Fruto de su dificultad para escuchar, los políticos perdedores dejan de ver la realidad tal y cual es. Ven lo que quieren ver, lo que cierra y calza a sus prejuicios y lo que sirve a sus estrategias. Ven solamente el mundo virtual, ese mundo de circuito interno habitado por dirigentes y periodistas especializados. Lo digo claramente, el político perdedor es mudo porque su hablar es un ejercicio vano, pura retórica, además sin sustancia. Su comunicación no convence, no llega, no ingresa a la mente del oyente, que es el verdadero campo de batalla. La inmensa mayoría de los políticos son perdedores. Para cada cargo electivo son muchísimos quienes se presentan para tratar de ganarlo, pero los que finalmente llegan son la ínfima minoría. Los derrotados perdieron antes de contarse los votos. Perdieron porque no supieron comunicarse con el elector. Para comunicarse hay que saber escuchar, ver y hablar. Y los perdedores tienden a ser sordos, ciegos y mudos. Capítulo 2. ¿Cómo se construye un candidato? Lo que es, lo que falta y lo que sobra de un candidato. En algunos casos, un candidato se construye manteniendo lo que ya posee. En otros casos, es quitándole lo que le sobra y en otras es agregándole lo que le falta. En los casos en los que los candidatos ya poseen atributos propios desde antes de llegar a una campaña política y lo único que se requiere es mejorarlos, es necesario tomar en cuenta el estado en el que se encuentra su personalidad adaptable, su sensibilidad política, amabilidad, autenticidad, carisma, energía, actividad productiva, capacidad de influencia sobre los demás e inteligencia social, principalmente. Esto es, mantener lo que se posee. La personalidad de un candidato. La personalidad y sus variables en los candidatos es algo de lo más atractivo para ser votado por los electores. Entre estas variables destacan su naturalidad, conversación,
integración con los demás, su mirada, su humor, el mensaje que transmite, sus rasgos de personalidad. Todo ello es importante, pero lo que más ayuda a atraer a los votantes es una personalidad clara y definida. El carisma de un candidato. Otra de las variables de la personalidad que atrae a los votantes es el carisma. Esto en política es una virtud que permite agradar, atraer, seducir, encantar a los demás, despertar simpatías y reacciones emocionales favorables. Y dado que los votantes son personas que votan a otras personas, cuando éstas son carismáticas, las votan como un factor más relevante que a las ideas de los candidatos o a las ideas de los partidos. El carisma allana buena parte del camino para llegar a ser popular y con ello ganar adhesiones. El carisma es parte de la autenticidad con la que una persona mejor conecta con los electores. La sonrisa de un candidato. La sonrisa es otra variable de la personalidad que influye mucho en la percepción que el votante tenga sobre el candidato, sobre todo cuando la sonrisa es natural y auténtica, cuando se sonríe de verdad, cuando evoca alegría y agrado por lo que se ha dicho, se ha hecho o simplemente por la compañía de estar con alguien que sonríe. Cuando invoca aprecio, cuando es contagiosa, cuando los gestos son flexibles, la boca se arquea hacia arriba, se forman pliegues a partir de los ojos y hasta los ojos sonríen. Todo ello convence y puede llevar a la adquisición de los votos. Las motivaciones políticas de un candidato. Otro aspecto bien valorado de un candidato son sus motivaciones políticas. En muchos de los casos se expresan en entrevistas públicas y tienen que ver con su ideología, su partido político y la visión que se tiene de los problemas importantes que se tendrán que resolver. También existen motivaciones inconscientes que mueven al candidato a la acción. Estas pueden ser de poder, de dominio, jerarquía y otras que le son más difíciles de apreciar a los electores, pero una vez descubiertas las incorporan a su repertorio de decisiones. El lanzamiento de una candidatura. En el lanzamiento de una candidatura se tienen que vencer muchos obstáculos y enfrentar muchos desafíos con energía y entusiasmo, con el fin de romper muros de silencio y la invisibilidad que pueda poseer un candidato. Todo ello ubicado en la mente del votante. A la mente del votante se le llegará entonces con un tema, solo uno. No será un tema político, será un tema que le interese o preocupe al elector, que sea parte de su problemática o de sus necesidades, un tema que se asocie con sus convicciones, un tema que se implante en la mente y tendrá que ser al inicio de la campaña, antes de que lleguen otros candidatos a implantar su tema. Más bien, lo que se quiere con ello es que cuando los otros candidatos lleguen a implantar su tema, el lugar ya esté ocupado por quien llegó primero. Convertir la biografía en un relato. Importante también es transformar la autobiografía en una historia personal. Esta es un arma muy poderosa en la contienda política. Lo importante de ello es transformar la biografía en una narrativa simple, fácil de comprender, que conecte con las emociones del electorado, que sea creíble, comunicable, incluso que el votante se identifique con ella, que tenga algún punto de contacto, que se acerque al candidato con la gente, que la lleve a tener éxito en la mente de cada votante, que persuada a cada votante y que las historias del candidato infundan una gran dosis de optimismo y de confianza. El crecimiento político de un candidato. El crecimiento político no es un momento de explosión, es un proceso de construcción, de elaboración, en el que se incluye la construcción de estrategias políticas de contenidos, como una herramienta que genere y produzca lo que ha de atraer permanentemente, lo que relacione al candidato con los votantes. Y ello requiere mucho trabajo, mucho trabajo. Trabajo que no es fácil, pero se tiene que hacer. Por ello, el candidato debe concebirse a sí mismo como un productor de contenidos.
En los votos se verá la diferencia. En los votos se verá la diferencia. Si a un candidato lo ven igual que a los demás, seguirán votando por los demás. Entonces, para que lo voten, debe de distinguirse de los demás. Tiene que identificarse como algo propio que se diferencia de los demás. Capítulo 3. Lo que le interesa a un candidato. A un candidato le debe de interesar de los votantes, conocerlos, comprenderlos, saber de sus problemas y necesidades, ubicarlos donde se encuentran, saber cómo se estratifican, saber lo que más les agrada, conocer cuál es su composición. También le debe de interesar sus adversarios. Importante es estudiarlos, conocer sus fortalezas y debilidades y percibir qué se espera de ellos. Conocer y comprender a los votantes. Saber cómo piensa, siente y actúa un elector es de gran importancia para un candidato. Ello requiere conocer los procesos psíquicos implícitos en su toma de decisiones. Ello es importante para saber cómo se les va a hablar para conectarlos y convencerlos. Importante también es entender los problemas de determinado sector de votantes con el fin de poder llevar a cabo una gestión o hacer que entre el mensaje en su mente. Comprender a los votantes y ponerse en sus zapatos es un asunto de vida o muerte política, pero también es importante conocer sus gustos musicales y deportivos que le despiertan emociones y le aumentan su estado de ánimo. El público objetivo. Una campaña electoral no debe sintonizar estéticamente con el candidato y su equipo, sino con el público objetivo. Por ello, es muy importante definir con claridad el público objetivo y sus segmentos en una campaña. De ahí la importancia del target. El target tiene características demográficas, políticas y psicológicas, tanto conscientes como inconscientes, que son decisivas en la toma de decisiones, sobre todo para definir hacia dónde se apunta la ejecución de una campaña. Los adversarios. Se tendrá que buscar e identificar cuáles son los adversarios potenciales con los que se tendrá que disputar el mismo mercado electoral, la misma audiencia, los mismos votantes, la misma aspiración y su fuerza competitiva. Importante es estudiarlos con seriedad en su complejidad y su simplicidad, en sus valores y actitudes, en sus virtudes y defectos, en sus matices y en los rasgos que son valorados por los electores. Con relación a las encuestas, el candidato que lleva la delantera hace hasta lo imposible porque los resultados se divulguen en todo el espacio geopolítico en el cual se compite, ya que quiere aprovechar su momento para generar impulso, fuerza y energía. Incluso quieren que la foto del día de las encuestas se quede para siempre en la mente de los votantes y con ellos ganar la elección. Es importante cuidar que los adversarios no se apropien de los temas ni de las estrategias de campaña que sean relevantes para los votantes. Esto se tiene que cuidar con mucho celo. Capítulo 4. ¿Qué se espera de un candidato? Lo que más valora un elector de los candidatos es la energía, la simpatía y el carisma. Esto es lo que más se espera de ellos, que tengan energía, simpatía y carisma. También habrá otras cosas, pero estas son las que más enganchan a los electores con un candidato. Rasgos personales que se esperan de un candidato. Los electores también esperan que un candidato muestre los siguientes rasgos personales: que sea afable, inspire esperanza y confianza, libere energía interior, se aprecie dinámico, muestre buena actitud sobre la vida, tenga estabilidad emocional, muestre optimismo, transmite entusiasmo colectivo, tenga visión positiva de las cosas, se perciba como una persona de carne y hueso, tenga apertura mental y determinación, sea emprendedor y que muestre tesón. Rasgos favorables a una campaña que se espera de un candidato. Se espera que un candidato conozca bien a su público, lo descubra,
lo investigue con pasión, objetividad y sepa cómo es en sus rasgos dominantes. Conozca los problemas y necesidades de sus electores y actúe en consecuencia. Sea realista en lo que va a hacer y vea los problemas reales que vive la gente. Se prepare para enfrentar y resolver obstáculos. Sea diferente y distinto a los demás políticos, que no sea más de lo mismo, esto es. Sepa qué es lo que quiere y hacia dónde ir. Tenga una visión estratégica a mediano y largo plazo que incluya una idea, una ruta y un proyecto para la sociedad. Inicie campaña a tiempo y que tenga un pequeño ejército trabajando en las casas, las calles, las plazas, las oficinas y los talleres. ¿Qué se espera de un candidato oficialista? Un candidato oficialista viene de una elección en la que su partido resultó triunfante. Por lo mismo, se pueden esperar dos cosas. La primera es en caso de que su partido gobernó satisfactoriamente. La segunda, en caso de que el partido gobernó insatisfactoriamente. En el primer caso, en el que hizo buen gobierno su partido, se espera una buena cobertura de prensa. Los medios de comunicación suelen prestar mayor atención solo por ser el candidato oficialista. Tiene el candidato la notoriedad garantizada. Se le presenta la oportunidad de escoger temas para la continuidad en donde el gobierno de su partido ha logrado ser reconocido, recordado, fuerte y exitoso. En el segundo caso, en el que el gobierno de su partido no hizo buen papel, las cosas se complican, ya que el candidato tiende a asociarse con la ineficiencia, con el mal gobierno, y todo ello tendrá que remontar adicionalmente al trabajo que impone una campaña ordinaria. ¿Qué se espera de un candidato que va en segundo lugar? Al candidato del segundo lugar, llamado también perseguidor, le conviene considerar los siguientes 10 puntos. 1. Para alcanzar al candidato que va primero se tiene que atacar. De lo contrario, nunca se va a lograr alcanzar. 2. Atacarlo debe ser una estrategia inteligente, no un golpe bajo, ni una descalificación burda, ni una catarata de insultos. 3. No ataque para lastimar, sino para desplazar a su adversario de la posición de privilegio que ocupa en la mente de los votantes. 4. El ataque no puede ser resultado de sus emociones desbocadas, sino de un plan estratégico, frío y claro. Recuerde. 5. Recuerde que si ataca en varios frentes, perderá en todos ellos. 6. Concentre su ataque en el frente más estrecho posible. Un solo tema. 7. Olvide las debilidades de su adversario. Su campaña está preparada para esa línea de defensa. 8. Ataque donde su rival sea más fuerte. Solo ahí colocará un misil en la línea de flotación. 9. Insista una y otra vez en el mismo punto de ataque. Su perseverancia inteligente provocará ahí la ruptura. Y 10. Nunca se dé por vencido. ¿Qué se espera de un candidato desconocido? Parece simple, pero es complejo. Cuando el candidato es desconocido, primero hay que instalarlo en la opinión pública con un tema fuerte que lo identifique y lo conecte con las aspiraciones de la gente. Capítulo 5. Actitudes que se esperan de un candidato. Las actitudes de un candidato se esperan que se expresen con tranquilidad y paz espiritual, con brevedad y agradecimiento, con una promesa de trabajo, mostrando esperanza, respetando al adversario y a los votantes. Al mostrar un candidato su actitud, se trata de que resalte lo que tiene, que resalte de lo que está hecho. Los planteamientos verbales. Se espera que los candidatos se expresen con argumentos sólidos, firmes, claros y creíbles, que desarticulen obsesiones, obstáculos y resuelvan dudas. Un argumento efectivo para cada objeción, uno para cada obstáculo y uno para cada duda. También se espera que un candidato al terminar un diálogo de campaña con los electores lo haga con amabilidad y buen trato,
asegurándose de que si alguna cuestión quedó sin respuesta, se compromete a pensarla detenidamente y después la contestará. Agradecerá el aporte, la ayuda y la colaboración de su interlocutor, y en caso de que lo hubiera y le asegurara que va a tomar, le tiene que asegurar que va a tomar en cuenta su opinión. Las respuestas verbales. Las respuestas verbales serán siempre breves, simples, claras y directas, expuestas en una o dos oraciones de las que se exponga de manera contundente el asunto planteado. Después se podrá ampliar, profundizar, explicar, guardar silencio o cambiar de tema, pero primero una respuesta breve y precisa. Cuando un candidato se encuentra en una campaña electoral, debe de aprender que todas las preguntas se responden siempre, sean las de los electores o las de los periodistas. Se deben de responder pronto, de inmediato y con brevedad, para luego abrir los temas que se tengan que abrir. Las discrepancias se analizarán y estudiarán cuando se esté solo con los colaboradores de confianza. Con ello, se corregirán errores y se afianzarán concepciones acertadas para encontrar una nueva, mejor manera de comunicar algo que se debe de entender mejor. Hay que tener buenas respuestas, sobre todo cuando se tiene que enfrentar malos resultados, ya que no hay nada peor para un candidato que negarse a reconocer la realidad cuando una campaña se ha perdido. Es cuando su imagen se derrumba, pero los resultados siguen ahí, intactos, diciendo lo mismo. Capítulo 6. La comunicación de un candidato. Es importante que el mensaje que emita un candidato conecte con la personalidad de su público, con sus motivaciones inconscientes, con sus emociones, su lenguaje, sus fantasías y sus mitos. También sería mejor que la comunicación política del candidato estuviera alineada a su personalidad real. El mensaje del candidato. El mensaje del candidato debe ser simple, breve, expresivo, con apelaciones directas, que incluya soluciones, que persuada y tome en cuenta que un argumento vale más que 1000 palabras. Por ello es importante elegir un argumento fuerte, poderoso, duro y capaz de convencer, que se ciña al argumento principal y se concentre en un pequeño manojo de objetivos tendientes a lograr que se quede en los votantes las cosas que tienen mayor valor. Organizar el equipo. Importante es organizar un equipo de trabajo informativo. Para ello se necesita al menos una persona que se ocupe exclusivamente de administrar y canalizar la información que se produce a diario. Uno, por lo menos, uno. Un periodista, de ser posible, o un estudiante de periodismo. Y si no se tiene, por lo menos una persona que escriba correctamente y maneje adecuadamente las herramientas informáticas. Los contenidos. Escribir artículos y reseñas será uno de los nudos de la estrategia de contenidos de campaña. Esto lo tiene que hacer el equipo de campaña, pero si esto no es suficiente, lo tendrá que hacer el candidato. Quien sea que lo haga, pero alguien lo tendría que hacer, ya que serán los contenidos los que abrirán el camino de la comunicación política con la ciudadanía. Generar noticias. Genera noticias y genera noticias. Las noticias son hechos y hechos nuevos. Si te levantas cada mañana a las 6 de la mañana, no es noticia. Tus pensamientos tampoco son noticia. Hechos nuevos es lo que se requiere. Si te reúnes con una persona relevante, sí es noticia. Si presentas una iniciativa en algún lugar, sí es noticia. Si formas un grupo de trabajo sobre algún tema, sí es noticia. Si visitas un barrio o una institución, sí es noticia. Hechos frescos, de ayer como viejos, pero que sean de hoy, de mañana, o hechos, pero que sean hechos frescos. Persuasión visual. La investigación científica demuestra que el 55% de los efectos persuasivos de un mensaje dependen de lo visual. Entra directamente por los ojos, no por los oídos, por los ojos, 55%. Pues vamos a trabajar
bien en ese 55%. Medios electrónicos. Todos los medios electrónicos deberán estar en la campaña, desde un centro de operaciones. Si decir todos es impropio, al menos deberán de estar los que son más usados por los electores en la zona geográfica que se ha de votar. Pero de seguro, no escapará el uso intensivo e inteligente de las redes sociales para lograr que los formadores de opinión hablen acerca del candidato y de la campaña. Se tendrá que crear una estrategia en los medios para enviar muchos comunicados por correos electrónicos, por WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram y cualquier otro medio que sea popular y de gran uso en terreno de la campaña. Se tendrá que insistir, volver a insistir una y otra vez. No importa si parece que no pasa nada, pero se tendrá que generar noticias, mandar comunicados, correr la voz o difundir las imágenes 1 y 1000 veces. Después de ello, algo pasará. ¿Cometes estos errores en la comunicación política? No hay recetas mágicas para ganar, pero sí las hay para perder. Hay muchos momentos en los que la campaña se pone en riesgo. También hay muchas circunstancias que afectan una campaña, pero hay muchas contingencias que pueden afectar una campaña. Por ello, hay que cuidarnos de todos los errores de comunicación que puedan existir. Capítulo 7. ¿Cómo debe ser un candidato? Las emociones son el motor que mueve el voto. Y las emociones básicas son pocas: tristeza, alegría, ira, desprecio, sorpresa y miedo, entre otras. ¿Qué está sintiendo el votante ante cada coyuntura política importante? Si no lo sabes, estás a ciegas. Bajo este supuesto, un candidato ya no es lo que quiere ser. Si ya se sabe cuál es el motor del voto, también deberá de saberse cómo debe ser un candidato para ser votado. Claro, cada región geográfica tiene su propio concepto de candidato ideal, pero lo tiene y a él hay que ajustarse cuando se realiza una campaña. Lo que debe sacar de su adentro un candidato. Lo que un candidato debe sacar de sus adentros es lo mejor de sí mismo. Esta es la virtud que debe sacar, lo que le ayuda a identificarse mejor consigo mismo y con los demás. Su personalidad estable, control de sus emociones e impulsos, autenticidad, coherencia, serenidad para saber explicarse, buena comunicación para transmitir sus ideas con claridad, atractivo, popular y posiciones políticas. Estos son los deberes básicos que se le pide a un candidato. En lo que debe ser constante un candidato. Un candidato debe de mantenerse una o más constantes a lo largo de la campaña. Una de ellas es la persuasión. Debe ser constante en persuadir a su equipo para trabajar en la dirección correcta, con sus activistas para movilizarlo con intensidad, con los simpatizantes para que propaguen las ideas, con los indecisos para que se consideren sus ideas, con los periodistas para que se interesen en las noticias que genera y con su familia para que apoye en la forma que se necesite. Y si no debe ser así, es necesario que sea de otro modo. Tomando en cuenta que la vida de un candidato es muy acelerada, por lo tanto, trabaja con lo que ello impone. Es muy necesario dar pausas de calma y concentración. Luego se tiene que ir a la acción. Dar una buena lectura de la realidad, construir una buena estrategia de campaña, mantener una buena comunicación con el electorado, estudiar las formas inconscientes en las que votan los electores, ya que estas son las que dominan y determinan y mandan la emisión del voto desde las profundidades psicológicas. También es recomendable salirse de los esquemas confrontacionales permanentes, sobre todo cuando lo único que generan es desgaste y baja de ánimo de un candidato en la campaña. Capítulo 8. Debates televisivos entre candidatos. Reglamentaciones. Un debate es minuciosamente reglamentado por los equipos de los candidatos. El resultado es un extenso documento en el cual se establecen fechas, lugares, temas
y un extenso conjunto de detalles que abarcan desde los ángulos de las cámaras hasta la temperatura ambiente del estudio televisivo. Incluso, no solo se regulan las conductas de los candidatos, también la de los presentadores y la del público, si es que las hay. Foros. Muchos debates en los Estados Unidos y América Latina presentan a los contendientes parados y en un plano general que los ubica mirando hacia la cámara. El debate francés, en cambio, los ubica en un plano general, sentados y frente a frente. Esto los obliga a mirarse a la cara mientras se hablan, proporcionándole al público más información, ya que ve a los candidatos bajo mayor tensión. Temas. Para algunas personas, el eje de un debate televisivo son los temas. ¿Pero qué temas? Unos tratarán de convencer que el tema más importante es la guerra. Otros dirán que la paz. Algunos más dirán que la seguridad nacional. Otros las libertades civiles. Unos la economía. Otros el deporte. Unos posicionan la importancia de la soberanía. Otros la mundialización. Unos posicionarán al libre comercio. Otros al nacionalismo. En fin. En un debate habrá temas para todos los gustos, pero también habrá temas importantes que no serán tocados por los candidatos. También habrá soluciones para los problemas, algunos con fórmulas simples, otros con fórmulas más complejas. Posturas. Cada candidato llega a un debate estando en diferentes posiciones en la tabla de preferencias de los electores. Lógico que la postura del puntero debe ser opuesta a quien va en el último lugar. Por lo mismo, cada uno es dueño de un posicionamiento diferente, de una postura que lo identifique, de una pose que atraiga y que convenza. Quien tiene la obligación de ganar claramente es el desafiante, no el líder del mercado electoral. O sea, que el que va en segundo lugar con un empate e incluso con una derrota decorosa. Por su atención, muchas gracias.